En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, el versículo 13. Al leer, fíjese siempre en algún elemento de celebración, porque ese es nuestro tema. Y de allí se dimana todo lo demás. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. ¿Le parece si estamos de pie? Gloria al Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Alabado al Señor. Muy bien, ¿qué fiesta es esta? ¿Cómo lo sabe? Porque el versículo 13 lo dice. Amén. Entonces vamos a ver algo que ocurrió en esta Pascua. Tome su asiento, por favor. Jesús participó de 3 Pascuas. Juan habla de 3 Pascuas diferentes. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, solo hablan de la última Pascua. Pero esta es la primera Pascua en la que Jesús participa. En la celebración de la semana anterior vimos una celebración de tipo familiar, social, la boda de Caná de Galilea. Hoy vamos a ver una celebración bíblica, la Pascua. En otro mensaje ya prediqué de lo que es la Pascua, porque a los 12 años Jesús subió con sus padres de Nazaret a Jerusalén al templo por causa de la celebración de la Pascua. Así que no hablaré de eso hoy, sino me centraré en lo que ocurrió con la presencia de Jesús en Jerusalén por causa de la Pascua. Porque vamos a ver ahora el primer milagro de Jesús en Jerusalén, el primer milagro del Señor en el templo y el primer milagro de Jesús manifestándose ya como el Mesías. Por eso sería rechazado. Cuando Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua, el libro del Éxodo, el libro de Deuteronomio, establecía que todo varón mayor de 18 años debería subir a Jerusalén 3 veces al año. Debería ir al templo 3 veces al año a celebrar las fiestas de Jehová.
la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que Jesús, como judío, como observador, cumplidor de la ley, fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. El versículo 13 dice: pocos días después Jesús subió a Jerusalén, y subió por causa de la Pascua. De Canaá de Galilea Jesús descendió a Capernaum. Capernaum está a la orilla del mar de Galilea, 200 metros bajo el nivel del mar. Así que ahora va a Jerusalén, y cuando usted vaya a celebrar, siempre recuerda esto: cuando usted vaya a celebrar a Dios, siempre subirá. Los que celebran a Dios nunca descienden. Los que celebran a Dios siempre suben. Así que subió Jesús a Jerusalén, porque no hay celebración, esto lo diré todo el año, no hay celebración fuera de Jerusalén. No hay celebración fuera del lugar donde está la presencia de Dios. Entonces tenemos pues la primera fiesta bíblica en la que Jesús participa. Se dirige al templo. Venga con nosotros a Israel este año y vamos a ir al templo, lo que queda del templo actual, o sea, el templo que fue destruido por Tito en el año 70, que fue ese templo. Pero también le vamos a llevar a un lugar donde está la maqueta, cómo era el templo en los días de Jesús. Y vamos a encontrar que el templo tenía tres áreas principales. El área de lo que ellos llamaban el hierón, que era una explanada inmensa de varias hectáreas de cielo abierto, con unos pórticos laterales, y había allí un atrio para los judíos, pero había también un atrio para los no judíos, o sea, un atrio para los gentiles. Sucede que en el atrio de los gentiles se habían acomodado un grupo de personas autorizadas por los sacerdotes para atender a los judíos que venían de cualquier parte del mundo. Cuando el judío venía a Jerusalén, tenía que hacer dos cosas. Uno, ofrecer sacrificio. Sucede algo, ¿está con el pastor? Porque cuando yo hablo así mucho, se me puede ir. El judío que venía tenía que traer una ofrenda. Si era muy pobre, tenía que traer paloma. Pero de acuerdo a la familia, tenían que traer oveja o cordero o becerro. O sea, bueyes jóvenes. Y si tú venías de Roma, o incluso si venías de Capernaum, no podías transitar con esa oveja, porque ni llegaba siquiera, pudiera ser que no llegara viva. Entonces, ¿qué hacía el judío? Compraba el animal, y por eso se colocaron ellos en el atrio de los gentiles. Pero había otra situación. El judío varón mayor tenía que pagar un impuesto al templo. Yo creo que deberíamos establecer esa ley otra vez. Un impuesto al templo. ¿Recuerdan cuando llegaron los fariseos y le preguntaron a Pedro: ¿pagaste las dracmas? ¿Tu maestro paga? Y Pedro dijo sí. Eso se refería a eso. Un impuesto anual para sostener todo ese mobiliario del templo. Cuando venían de las regiones de fuera de Jerusalén,
usaban la moneda romana. ¿Está con el predicador? Usaban la moneda romana. Recuerden que cuando Jesús preguntó, muéstrame la inscripción de la moneda, ¿de quién es la cara? ¿De quién es el rostro de la moneda? ¿Qué le respondieron? De César. ¿Están con el predicador todavía? Para los romanos, para los gentiles, César tenía que ser tratado como Dios. César era Dios. Claro, para ellos. Entonces esa moneda no podía entrar. ¿Por qué? Porque era una moneda idólatra y al templo no entraba nada inmundo. Entonces, ¿qué hacían para poder comprar el buey, la paloma o para poder pagar el impuesto? Iban donde los cambistas y le decían, cámbiame esta moneda romana, tiria, por una moneda que acepte el templo. Entonces, si la moneda valía $1, ellos le daban 60 centavos y recibían ganancia que quedaba para ellos y también para los sacerdotes que le habían autorizado a estar allí. ¿Está con el predicador todavía? Así que tú te puedes imaginar este cuadro. Llegan los judíos, y ustedes saben cómo son, no solamente los judíos, toda la gente de aquella área. Quiero aquel buey. Y el otro vendedor decía, no, yo tengo otro. Bueno, te doy 80 monedas. Acá te la 70, 80. No, yo te lo doy en 65, no. Y se formaba aquello. Y dice el historiador Flavio Josefo, el historiador de aquella época, que hubo fiestas donde llegaba 1 millón de judíos de todo el imperio romano a la fiesta. ¿Tú te imaginas aquello? Entonces llega el Señor, va a adorar al templo y se encuentra ese cuadro. Barato. Paloma barata. Becerro. Entonces el Señor se va donde están los bueyes, le quita un par de las sogas de las cuerdas que tienen los bueyes y les dice, muchachos, por favor, ustedes pueden dejar. ¿Qué hizo Jesús? Por favor, muchachos, ustedes podrían. Ahora, ustedes, te dormiste. Ustedes se pueden imaginar a los vendedores buscando las monedas, correteándolas, las palomas volando por todos lados, los bueyes, los becerros, porque Jesús era muy calmado. Entonces, esa es nuestra celebración de hoy, una celebración de limpieza, una celebración de purificación, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que hablaba del templo que estaba frente a sus ojos, pero el mismo escritor dice, pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y Pablo dice, 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿no sabéis que habéis sido comprados con precios? Que sois templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vamos a ver algún rema. ¿Cree que Dios nos puede dar algún rema de esto? Amén. Oye esto. Número 1, la purificación del templo en la fiesta de la Pascua. La purificación del templo indica que Dios es el Señor del templo. Diga conmigo, Dios es el Señor del templo. El templo fue una idea divina. El templo vino en primer lugar en el desierto, cuando Dios ordenó construir el tabernáculo. Pero con el paso del tiempo, los siglos, el mover el tabernáculo se fue deteriorando, y cuando llegó David dijo: hay que hacer algo fijo. Y el profeta le dijo: haz todo lo que venga a tu corazón, pero le dijo: no lo construirás tú, sino tu hijo. Y Dios entonces ordenó a Salomón que construyera el templo. Y bueno, la historia sigue. Pero cuando Jesús voltea la mesa, riega las monedas, esparce las palomas, suelta a los animales, Jesús dijo: la casa de mi Padre, dijo, ustedes han convertido la casa de mi Padre en casa de mercado. En otras palabras, Jesús está diciendo: esta casa no es de hombre, esta casa es de Dios, y esta casa no es para hombres, esta casa es para Dios. De manera que el que manda en esta casa es mi Padre, y Él estableció cómo comportarse en la casa de mi Padre. Más, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice: para que sepan cómo comportarse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios, la gente, el hombre, el creyente o el no creyente, no se puede comportar como se comporta en cualquier lugar. La casa de Dios exige una manera especial, solo establecida por Dios. Jesús vino a restaurar todas las cosas. Todo lo restauró. Y una de las cosas que restauró es el concepto del templo como casa de Dios. Y el hecho de que Jesús purificara, limpiara el templo al inicio de su ministerio, nos muestra la solemnidad de esta institución. El templo no es solo un edificio, aunque es un edificio. El templo es una institución sagrada. El templo es una institución preeminente en el orden establecido por Dios. Recuerden, cuando Jesús subió con sus padres a celebrar tal vez el Bar Mitzvah en ocasión de la fiesta de la Pascua, cuando sus padres, José y María, regresan de Jerusalén a Nazaret, en el camino se dan cuenta que Jesús no está en la caravana y regresan a Jerusalén. Y lo hallaron en el centro deportivo. No estaba allá. Tampoco estaba en el parque de recreaciones, en la piscina pública. Lo hallaron en el templo.
Si quieres encontrar a Jesús, búscalo en el templo. Yo dije, si quieres encontrar a Jesús, ven a este templo y aquí vas a encontrar a Jesús. Alabado sea Dios. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que ha encontrado a Jesús en la casa de Dios. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que cuando está en angustia, o cuando ha estado en problemas, o cuando ha tenido necesidad, o cuando ha estado en depresión, o cuando le han dado un diagnóstico negativo, o cuando ha perdido el trabajo, o cuando la prueba le ha angustiado, ¿dónde ha encontrado aliento? ¿Dónde ha encontrado fe? ¿Dónde ha encontrado ánimo? ¿Dónde ha encontrado ganas de seguir adelante? Si tiene Biblia, lea conmigo rápidamente estos versículos y vamos a encontrar algo que le bendiga. Juan 7:14. He dicho que a la casa de Dios se viene. Esto lo diré hasta que lo martirice. Porque si a la casa de Dios no viene con Biblia, ¿tú crees que al trabajo van con Biblia? Si a la casa de Dios no vienen con Biblia, yo dudo que hasta en su propia casa lea la Biblia. Y hoy es día de limpieza en la casa de Dios. Si se siente mal, gloria a Dios que se sienta mal con la predicación del pastor. Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Juan 7:28. Jesús entonces, jugando en el templo, alzó la voz y dijo, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Enseñando en el templo. Pero además de eso, está también Juan 8:2. Y por la mañana, me gusta este versículo, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Es mi oración que en la mañana de los domingos todo el pueblo venga al templo, todo el pueblo venga a la casa de Dios a oír lo que Dios tiene que enseñarnos. Mateo 21:23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras comía y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuántos dicen amén? No dice mientras comían. Dice que los ancianos y los principales del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Mientras Jesús enseñaba, la gente va a venir. Si en el templo hay enseñanza, la gente va a venir. Y si en el templo hay palabra de Dios, aún los principales, los gobernantes, los más influyentes, los catedráticos, los de alta alcurnia van a venir. Si hay un templo donde hay palabra de Dios, la gente vendrá. Marcos 12:35 dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de Dios? Por eso usted no puede venir a la casa de Dios sin Biblia, porque usted tiene que comprobar lo que el predicador dice. Padre, que esto le remuerda la conciencia, Padre. Que
algunos les dé ganas hasta de levantarse para no seguir oyendo este martirio de que hay que traer Biblia. Redarguye, Padre. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros every day. En el Instagram, every day. En el Facebook, every day. En el YouTube, every day. En el Zoom, por lo menos algunas hermanas se están gozando. Yo veo que las que más se gozan son las que tienen Biblia. Alabado sea Dios. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Cuando Jesús iba a Jerusalén, se pasaba cada día en el templo. Así fue cuando yo me convertí. Todas las noches había que estar en la casa de Dios. Hoy hay que estar todas las noches en NBA, La Loba. Pero oye esto, Mateo 21:16. Por eso Jesús limpió el templo, porque esto es tan importante. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, nunca leíste de la boca de los niños de la que más presionaste la alabanza. Y siguió versículos 17, 18 y 19. Y luego dice, y vinieron a él cojos y ciegos en el templo y los sanó. No sé si me hice entender. Jesús no solamente fue al templo. Jesús no solamente enseñaba en el templo. Jesús no solamente atraía a las multitudes al templo. Jesús no solamente contestaba preguntas en el templo. Jesús sanó en el templo. Hoy has venido a una casa de sanidad. Por eso esta casa tiene que ser una casa limpia. Porque para que Dios se manifieste, para que haya señales, para que haya prodigios, para que haya milagros, se requiere un templo de congregación y un templo del Espíritu Santo limpio. Y si estás enfermo, si acaso pues hubiere alguien enfermo, o si alguien por allá de los que están siguiendo radio, televisión, internet, dice, yo me voy para el templo porque ese predicador está diciendo que en el templo hay sanidad. Yo te garantizo, hoy hay sanidad en la casa de Dios. Hoy hay milagro en la casa de Dios. Hoy hay respuesta del cielo en la casa de Dios. Hoy hay liberación en la casa de Dios. Hoy Jesús, el sanador, está en la casa de Dios. Aleluya. Jesús vino al templo porque vino a restaurar que Dios es el Señor del templo, no los sacerdotes. Número 2. Hay esto. La purificación del templo resalta la preeminencia del templo. El templo es preeminente, no es secundario. Esto de la pandemia hizo que el templo quedara en un segundo lugar.
Y ya hay gente que después de la pandemia todo lo quieren virtual. Si yo fuera Dios, gracias a Dios que yo no soy Dios, yo también les daría una bendición virtual. Le daría, coge tu Zoom, agarra tu YouTube. No. El templo es casa de oración. Isaías 56:7 dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué vienes a hacer a la casa de Dios? ¿A ver el peinado de Josefina? Santo Dios. En lugar de mercaderes y palomas, ahí deberían estar los sacerdotes. Eran cientos de sacerdotes, miles. David tuvo que hacer un orden. Cuando Zacarías fue a entrar al santuario, fue por suerte, una vez en la vida, y ya era anciano. ¿Por qué? ¿Y dónde estaban los sacerdotes? Estaban en el Zoom. Y recuerde, sacerdote no es hoy el que usa una túnica. Sacerdote es hoy el que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. El templo es casa de sacerdocio. El templo es lugar de sacrificio. En el templo se mataba a los animales, en la parte de afuera se derramaba sangre, se ponía sangre en el altar, se ponía sangre sobre los sacerdotes. El pecador ponía sus manos sobre el animal que era muerto, declarando que su pecado caía sobre el animal. Un tipo de que hoy mi pecado cae sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El templo es ese lugar de altar donde nos encontramos con Dios. El templo es custodio de la presencia de Dios. Si hay un lugar donde hay presencia de Dios, es el lugar que Dios ha escogido y donde se reúnen 2 o 3 congregados en su nombre. Allí estará la presencia de Dios en medio de ellos. El templo es el lugar para la manifestación de Dios. Si hay un lugar donde la gente se quebranta, si hay un lugar donde el pecador se redime, si hay un lugar donde el angustiado encuentra fe, si hay un lugar donde el enfermo es tocado por el poder sanador de Dios. Creía que había alguien en esta casa que alababa a Dios. Ese es el templo. Y el templo es la voz. El templo es la voz de la palabra de Dios. Mi amado hermano, cuidado con todo lo que tú oyes por las redes sociales. Ese TikTok que está lleno de cuánta cosa. Y ese Instagram y todas esas redes sociales. Sale cualquiera hablando cualquier desviación espiritual. Cualquier doctrina falsa, antibíblica, y la gente lo cree porque tiene tantos seguidores. No, usted tiene que escuchar lo que sale del templo. De un sacerdote con labios ungidos, tocados con fuego, con tenazas del altar. Hay gente que oye más los rabacucu que a un pastor lleno del Espíritu Santo. Y hoy con ese montón: Padre, Padre, tapa mi boca, Padre, que yo no diga cualquier cosa. Porque es que hoy se han levantado un poco de mujeres empoderadas.
se han empoderado tanto que algunas se han cambiado el cuerpo. Y se han transformado en una mezcla entre botella y Coca-Cola y guitarra. Diciendo, yo las he visto en las redes diciendo cosas como esta: mujer, tú no estás para sufrir, tú no tienes que tener tu vida bajo un yugo. Si ese hombre no te da lo que tú quieres, ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? Es tiempo de ayunar, de orar, de quebrantarte. No de andar mirando cuál otro hombre puede llenar el vacío de aquel. Si esta iglesia cree al predicador, alabe a Dios. Si no cree, quédese callado, no hay problema. Mujeres empoderadas, provocando divorcios, con miles de seguidores. Porque la voz de Dios viene por la voz que se oye en el templo. Dice voz del templo, dice Isaías 66. Voz del templo, voz de Dios. Por estas razones, entonces, el templo requiere pureza y santidad. Oye esto: cuando se pierde la pureza del templo, se desvirtúa el propósito del mismo. Y en ese afán de hacernos populares, agradables, atractivos, estamos metiendo cualquier cosa en el templo. Y el templo se está convirtiendo en un lugar de espectáculos y de atracción. Y hay iglesias que tienen las danzarinas seleccionadas. Si es gorda, no puede ser. Danza allá en la congregación, pero acá arriba no. Y he visto en el templo el pastor Casimiro, lo digo con nombre propio, Casimiro Galástica, siervo de Dios. En nuestra reunión semanal de mi red tocamos este tema y el pastor Casimiro mandó un video de las predicadoras más atractivas y sale una con 2 peñas y esto abierto hasta acá, hablando del amor de Dios, y los hombres así que se les sale la baba. Se va a llenar esa iglesia. Y eran 10. Otra tenía 2 globos atrás. Y los hombres lo que querían era que enseñara en el tablero. Eso sucede cuando se desvirtúa el propósito del templo. Esto no es para espectáculo. Esto no es para que vengan ahora los danzarines. Te alabo y te alabo y te alabo y te alabo. El templo es santidad. La santidad conviene a la casa de Jehová. Y esto me lleva al tercer pensamiento, a la tercera lección. Oye esto: la purificación del templo restaura el propósito del templo. Lo digo otra vez, y yo sé que las mandíbulas están bien apretadas, pero lo voy a obligar a abrir. La purificación del templo restaura el propósito del templo. El propósito del templo no era vender palomas,
no era vender bueyes, no era vender ovejas. El propósito del templo no era hacerse rico comerciando con lo que se hacía en el templo. Porque también hoy hay quienes se hacen ricos con lo que se hace en el templo. Crucifíquenme. Pero como un cantante cristiano para venir al templo te pide 2 limusinas, habitación, suite para tantas y cuantas personas, equipo, no, ese equipo no me sirve, alquilen un equipo que tenga esto, y luego mi ofrenda personal es de tanto. Oh, tienes que honrar al siervo de Dios. Si Jesús estuviera, mira, si Jesús estuviera, volvería a sacar el látigo. Pero cuando hay limpieza, se restaura el propósito del templo. Y yo oro, Jesús, ven otra vez. Ven a América Latina otra vez y ven a purificar tu casa. Lo que es puro y santo debe mantenerse santo. Lo que no se conserva según lo revelado por Dios pierde su esencia. Mientras ellos estaban vendiendo palomas y bueyes y ovejas y recibiendo plata, no había ni una sanidad. Nadie se sanaba. No había ningún pecador arrepentido. No había ángeles que bajaran del cielo. Cuando se desvirtúa el propósito del templo, se pierde la esencia de Dios. Y recuerda, no solamente este edificio, este templo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando nuestro cuerpo desvirtúa el propósito de Dios, se pierde la esencia. Amén. Mis amados hermanos, en el templo seguían los ritos, pero la religión había sacado a Dios del templo por los intereses personales. El lucro sacó a Dios del templo. La carnalidad transformó el propósito del templo en un medio de obtener dinero. Pastor, ¿y usted no tiene dinero? Sí, pero no se lo robo a la gente, aunque la gente lo diga. El cascarón religioso no cubría el pecado del sacerdocio. El pueblo necesita ministros santos en un templo santo. Un templo contaminado necesita renovación. Y la renovación comienza con la limpieza y la purificación de uno mismo. Por eso esto aplica al templo del Espíritu Santo. Que Dios restaure nuestro propósito. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque habéis sido comprados con precios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el propósito de su cuerpo? Glorificar a Dios. Si Dios ha dicho, jóvenes,
Que no te hagas tonsuras, dice. En otras palabras, no te hagas tatuaje. Tú vas a hacerte tatuaje para ser popular, para que te acepten, para que te agraden. Recuerda siempre, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, ¿por qué nosotros en nuestras redes y en nuestro proceso de discipulado le decimos a la gente que no fume? ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidar ese templo. Dice, el que destruyera el templo del Espíritu, dice, Dios lo destruirá a él. Por eso hay tanta gente con cáncer y con cuanta cosa. ¿Por qué no tomamos licor? Porque si el pastor se da cuenta que yo me eché una cervecita, ni me da la Santa Cena. No, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no bautizamos a la gente en el bautismo en bikini para que sea de gran atractivo? Y le ponen un batolón blanco de arriba abajo. Porque tu cuerpo es santo, es templo del Espíritu Santo. Termino con esto y me voy porque ya yo veo ya. Lección número 4. Oye esto. La purificación del templo muestra la necesidad de alinear el templo con la palabra de Dios. Nuestro templo, el templo, la casa de Dios, este templo tiene que ser alineado con la palabra de Dios. Dos cosas y oramos. Una, cuando el Señor hizo esto, y eso fue un escándalo, dice que los discípulos se acordaron que está escrito. ¿Qué está escrito? El celo de tu casa me consume. ¿Dónde está eso? Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume, porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los discípulos entendieron. No es que está bravo, no es que está enojado, no es que perdió el control. Porque algunos ven a Jesús y dicen, uy, mira, y que el santito, y míralo ahora. Ahora usted tiene que ver, hermano, que para voltear las mesas, soltar los bueyes, y que todo ese montón de gente no pudieran impedir que Jesús hiciera eso. Jesús no era un revejío, como lo pintan ahí en los lugares. No era un esquelético así como aparece en los crucifijos. Jesús tiene que haber sido Jesús tiene que haber sido un hombre. Tiene que haber sido completo, lleno de energía, de fuerza. Y Jesús estaba movido por la palabra. El celo de tu casa me consume. Si alineamos el templo con la palabra, el templo será limpio y Dios será glorificado. Si tú alineas tu templo con la palabra, será limpio y Dios será glorificado. Y hay otra palabra que está en Jeremías. Jesús dijo, esta casa es casa de oración. Isaías 56:7. Palabra. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías, palabra. Alineó el templo con la palabra de Dios.
¿A qué has venido hoy a la casa del Señor? El fundamento de Jesús para limpiar el templo no fue su emoción, no fue su ira contra los saduceos, no fue su animadversión contra los mercaderes, no. El fundamento de Jesús para limpiar el templo fue la palabra de Dios. Pero el versículo 23, ¿de qué pastor? De Juan 2. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en esa misma fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. El mismo que volteó las mesas, el mismo que sacó el látigo y repartió látigo, ahora estaba haciendo señales porque el templo estaba limpio. Y ese es un rema que tocó poderosamente mi corazón. Hoy hay señales en el templo porque Jesús limpia el templo. Y si tú quieres ver señal, ese es el momento. Señal es la palabra griega semeion, significa portento, maravilla, milagro, algo sobrenatural. Hoy es día de algo sobrenatural. Hoy es día de una celebración sobrenatural. Y que el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya.